Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a nuestra charla académica mensual. Gracias por conectarse a nuestras reuniones y agradecemos a Biopaz y a su unidad de enfermedades raras por su aporte como patrocinador de esta actividad académica en el día de hoy. El tema que nos convoca es colestasis en pediatría y nuestra conferencista es la doctora Stephanie Peña, gastroenteróloga pediatra, quien labora en la Cardio, en la Fundación Cardio Infantil y en el Hospital La Misericordia y es miembro de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Muchas gracias a la doctora por compartir con todos nosotros sus conocimientos y antes de empezar les recuerdo que pueden hacer las preguntas bien juiciosos en el chat y yo ahorita al final de la reunión moderaré para que la doctora nos responda las preguntas. Mil gracias, doctora. Bienvenida. Voy a cerrar mi micrófono y mi pantalla para que usted adelante empiece. Mil gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias, José. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, Capítulo Antioquia. Mil gracias. Entonces, me cuentan si ven bien la presentación, por favor. ¿Está bien? Perfecta, doctora. Perfecto. Entonces, podemos empezar, ¿verdad, doctor? Sí, adelante, doctora, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, el tema que nos trae esta noche para conversar un rato es la colestasis en pediatría y me parece que es un tema bastante importante para todos nosotros desde la perspectiva pediátrica y por supuesto a nosotros como gastroenterólogos pediatras. Entonces, sin más preámbulos, les traía esta frase que me pareció, la hice mientras hacía la charla y quería que recordaran que no se diagnostica lo que no se sospecha y nunca se sospecha lo que realmente nunca nos han enseñado a observar. Entonces, hoy vamos a aprender un poco de colestasis en pediatría. Para empezar, quisiera que habláramos de algunas definiciones y es importante entender qué es la colestasis. Entonces, la colestasis se define como una alteración en la excreción de las sales biliares y puede deberse a tres mecanismos diferentes, ya sea porque hay una producción intrahepática alterada, ya sea porque hay una alteración en el transporte transmembrana de esas sales biliares o porque hay una obstrucción mecánica de esas sales biliares. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un acúmulo de esos ácidos biliares tóxicos en el hígado y esto va a generar, por supuesto, un daño progresivo del tejido hepático. Muy importante la definición y es que pues recientemente no, con la última actualización que se hizo de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología de Patología y Nutrición Pediátrica, ya en la colestasis no se tiene en cuenta lo que antes hablábamos, que si la bilirrubina era menor de 5 pues más de 1, si era más de 5 más del 20%, sino es muy importante que tengamos en cuenta esta nueva definición y es que más de 1 miligramo sobre decilitro o más de 17 micromoles de litro de bilirrubina directa, sin importar el valor de la bilirrubina total, digamos, se define como colestasis. Es eso muy importante porque en un gran porcentaje de los casos se deja pasar esos pacientes porque no se tiene en cuenta este valor de bilirrubina directa. Y entonces es muy importante recordar que todos los pacientes que tengan más de 2 semanas de vida y persistan con ictericia debe evaluarse y descartarse colestasis. Y cuando yo me refiero a evaluar es que debe tomarse niveles de bilirrubina total y diferencial. ¿Por qué esas 2 semanas? Y es porque se ha visto en los estudios que la ictericia fisiológica mejora aproximadamente a los 14 días de vida, por supuesto hay unas excepciones, en el 85% de los casos. Y ese porcentaje que nos queda, ese 15%, puede estar relacionado, puede verse a enfermedades graves, como por ejemplo la que tal vez todos queremos descartar, que es la atresia de vías biliares. Por supuesto, la gravedad y la cronicidad de esta lesión hepática variará de acuerdo a la etiología de la colestasis y la edad de inicio dependerá de la etiología y, por supuesto, va a influir en el diagnóstico. Segundo, ya. En cuanto a la epidemiología, recordemos que aproximadamente de 1 en 2.500 neonatos pueden cursar con colestasis y dentro de ella vamos a encontrar causas médicas o quirúrgicas y siempre una detección temprana. Y es por eso es que somos tan insistentes en que todos los neonatos después de 2 semanas de ictericia deben ser evaluados con bilirrubinas diferenciales.
Esta detección temprana va a tener un impacto positivo o, por supuesto, si es una detección tardía, negativo en el pronóstico de la enfermedad. Vamos a ver hiperbilirubinemia total en más del 50% de los recién nacidos, e ictericias prolongadas, recuerden, más de 2 semanas, que es aproximadamente el 15% de esos casos que ya mencionamos, que el 85% resuelve de las ictericias fisiológicas, resuelven en las primeras 2 semanas, siempre debe estudiarse. Y entonces, adentrándonos en las causas de colestasis, vamos a hablar que hay un popurrí grande de causas, pero entre las que encontramos más frecuentes va a ser, primero, en el 40, casi el 40%, ustedes van a leer de acuerdo a las estadísticas unos porcentajes que se mueven dentro de ello. Yo les hice un promedio, más o menos el 40% se va a deber a atresia de vías biliares. Y el segundo porcentaje más importante de etiologías de colestasis vamos a encontrar las causas genéticas. Por ello, de lo que más tal vez vamos a hablar el día de hoy es de esas causas, ya sea anatómicas y causas genéticas. Y entonces la colestasis se divide en dos, digamos, dos grandes grupos. ¿Qué puede pasar con un niño que tiene colestasis? O sea, que tenemos un niño más de 2 semanas con una bilirrubina total elevada, y de esa bilirrubina total elevada, más del 1 miligramo sobre decilitros de bilirrubina directa. Entonces puede haber unas causas quirúrgicas, y dentro de las causas quirúrgicas encontramos, y puse subrayada la atresia de vías biliares porque en ella tal vez es donde tenemos más premura de tiempo para realizar un adecuado diagnóstico, y la cirugía, que aunque no es curativa, la cirugía de Kasai sí nos va a permitir que ese paciente, si tiene una derivación temprana, pueda vivir mayor tiempo con su hígado nativo. Y segundo, la dilatación congénita de vía biliar, o la dilatación congénita biliar, que antes llamábamos quiste de colédoco. Yo creo que ustedes están tal vez más acostumbrados a ese término, pero ese término se encuentra en desuso y ahora podemos hablar de dilatación congénita de la vía biliar. Y dentro de las causas médicas o intrahepáticas encontramos, como ya les había mencionado, las causas genéticas, metabólicas, endocrinológicas, infecciosas, relacionadas a enfermedades hemato-oncológicas, y por supuesto dentro de estas encontramos otras causas tóxicas o relacionadas a nutrición parenteral. Entonces, vamos a hablar un poco de atresia de vías biliares. Como les comenté, el 40% de las causas de colestasis va a ser por el origen de atresia de vías biliares. ¿Y qué preguntas claves tenemos que tener en estos pacientes? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿a qué edad inició esa ictericia? Más allá de los 14 días de vida, empezó, ¿cuánto lleva esa ictericia en tiempo de evolución? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿acaso existe algún antecedente prenatal, perinatal o familiar relevante? Prurito materno, consanguinidad, enfermedades hepáticas en la familia, tal vez no para el antecedente de atresia de vías biliares, pero sí, por ejemplo, para detección de causas genéticas. Otra pregunta que tal vez es vital y nos hace siempre sospechar atresia de vías biliares es: ¿cuál es el aspecto de las heces y de la orina? ¿Pasó el meconio en este paciente? Porque si el niño tiene un paso de meconio retardado o tuvo alguna complicación, un hilio meconial, tal vez vamos a pensar en causas genéticas como fibrosis quística. ¿Se han observado deposiciones hipocólicas o acólicas? ¿Es acaso la orina oscura? Y fíjense que en muchos países, dentro de las cartillas que tienen, como nuestra cartilla de vacunación, incluyen esta escala colorimétrica de las heces. ¿Y por qué es importante esta escala colorimétrica de las heces? Porque nos permite que los padres hagan una detección temprana de las heces hipocólicas o acólicas de los bebés. Este es el color anormal, por supuesto, todos los colores que encuentran a su lado, bueno, depende de dónde estén, pero al lado izquierdo de su pantalla, del 1 al 4 es acolia hasta hipocolia, y los colores normales son de 5 a 8. Es muy importante que ustedes, cuando van a evaluar la característica de las heces, no les debe bastar con lo que les comenta el acudiente del bebé, porque es importante o que les muestren ustedes esta escala colorimétrica, pero a su vez que ustedes mismos puedan visualizar las heces. Ya ven que en ocasiones nosotros normalizamos lo que vemos, entonces puede haber, digamos, que un poco de subjetividad en el interrogatorio. La siguiente pregunta clave es: ¿este paciente ha tenido ganancia de peso adecuada desde el nacimiento? ¿Hay signos de falla para crecer? Y es que sabemos que muchas etiologías genéticas también se acompañan de diarrea crónica, falla para crecimiento. ¿Se ha identificado hepatoesplenomegalia al examen físico? Y por último, ¿qué hallazgos reporta la ecografía hepatobiliar? Y aunque la ecografía hepatobiliar no es un gol estándar, sí nos ayuda a hacer es una prueba de tamizaje. Se visualiza la vesícula biliar, está distendida con el ayuno, hay dilatación de la vía biliar intra o extrahepática.
Y por último, ¿cuál es el resultado de este perfil hepático? Recuerden que el perfil hepático no solamente se compone, por supuesto, de las transaminasas, que son las pruebas de inflamación, sino a su vez de las pruebas de excreción, como lo son las bilirrubinas y la gamma-glutamiltransferasa, que es más específica para el tejido colangiolar, más que la fosfatasa alcalina, ya que la fosfatasa alcalina tendríamos que medir una subunidad de esa fosfatasa alcalina que fuese más específica de los colangiolos. Eh, y recuerden que están las pruebas de síntesis donde encontramos la albúmina, los tiempos de coagulación e incluso la glucosa, pues por el glucógeno hepático. ¿Cómo se encuentra estos niveles de GGT y transaminasas asociándose a esta hiperbilirubinemia directa que nos sugiere colestasis? Y entonces, después de todas esas preguntas, por supuesto, podemos tener una visión general de pronto de qué es lo que está pasando con este paciente. Les traje este biomarcador que tal vez es emergente en la atresia de vías biliares, es la metaloproteinasa matriz sérica, es una proteína que está involucrada en la degradación de colágeno, elastina de la matriz extracelular y se está perfilando como un marcador no invasivo para atresia de vías biliares. Ya ustedes saben que, por supuesto, el diagnóstico definitivo de atresias biliares debe realizarse con colangiografía intraoperatoria por parte del grupo de cirugía pediátrica, pero este biomarcador me pareció interesante traérselos. Es un marcador no invasivo, tiene una sensibilidad, una especificidad buenas. Lo que pasa es que aún ese uso clínico es limitado por la falta de estandarización en esa recolección y dilución y puntos de corte que se pueden usar para decir que sí se trata de una atresia de vías biliares, pero es una herramienta prometedora diagnóstica con un potencial para facilitar este diagnóstico temprano sin necesidad de realizar una colangio o una biopsia. Entonces traje para ustedes este algoritmo y es todo lactante que tenga ictericia persistente, ya hablamos que es de más de 2 semanas, con colestasis, que tenga bilirrubina directa mayor a 1 miligramo sobre decilitro, con hipocolia o acolia, y una GGT elevada, aunque recuerden que todos los niños con atresia biliares no necesariamente tienen que tener GGT elevada, tenemos que tomar una ecografía hepatobiliar. ¿Y qué podemos ver en esa ecografía hepatobiliar? Puede estar normal, ¿sí? Pero puede tener unos hallazgos que nos pueden sugerir que puede tener una atresia de vías biliares, que es el signo de la cuerda triangular, una morfología normal de esa vesícula biliar o que no se visualice la vía biliar. Y con ello tenemos un diagnóstico presuntivo y que es muy importante que estos pacientes sean remitidos de una forma urgente, porque en estos pacientes debe realizarse la derivación temprana, idealmente antes de los 45 a los 60 días, que es lo que se ha visto en los estudios que tienen mejor pronóstico para restablecer el flujo biliar y que ese hígado pare, digamos, el proceso inflamatorio crónico que tiene y el daño que va a tener. Y por supuesto que se ha llevado a trasplante este paciente. Entonces, ¿qué tipos de atresia biliares tenemos? Les traje la clasificación que tenemos de cirujanos pediatras. El A es la normal, es la vía biliar normal. El B es el 3%, es donde hay una atresia de colédoco. El 5% es cuando hay alteración del conducto biliar común que puede afectar la vesícula biliar. Y la más frecuente, tal vez la tipo 3, es el 90%, en la cual vamos a encontrar atresia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Recuerden que la atresia de vías biliares casi en el 20% se asocia a otras malformaciones. Entonces, de pronto, esto que encontremos al examen físico o en los estudios que estamos complementando de este lactante o neonato, nos puede sugerir que se trata de una atresia de vías biliares. Malformaciones en vaso tal vez son las más frecuentes, malrotaciones intestinales, sitios inversus, malformaciones cardíacas, vena portal preduodenal, etc. Entonces, ya terminando la atresia de vías biliares, ¿qué tenemos de conclusión? Que la atresia de vías biliares es una urgencia desde el punto de vista gastrointestinal y hepatológico. ¿Por qué es una urgencia? Porque con la obliteración progresiva de la vía biliar va a llevar que haya más acúmulo de sales biliares tóxicas en el hígado y ese hígado llegue a un estado final de cirrosis. Por eso es muy importante que se haga una detección temprana. Todos los pacientes con colestasis, o sea, ictericia mayor de 2 semanas y colestasis definida como ya la definimos, que tengan GGT elevada, aunque recuerden que no todos los niños con atresia tienen GGT elevada y que tengan heces hipocólicas o acólicas, deben ser remitidas a un centro donde haya cirugía pediátrica, gastroenterología pediátrica para ser evaluado para atresia de vías biliares. Dentro de las otras causas de colestasis de origen quirúrgico, como las mencionamos al principio, está la dilatación congénita de la vía biliar o lo previamente llamado quiste de colédoco. Esta dilatación de la vía biliar se va a generar una dilatación de la vía biliar y una alteración usualmente en la unión pancreato-biliar. Y usualmente hacemos normalmente la prueba de tamizaje, que es el ultrasonido, pero siempre se debe confirmar el diagnóstico con colangioresonancia, que nos va a permitir exactamente ver la morfología de la vía biliar.
Por supuesto, al igual que la atresia biliar, requiere un manejo oportuno para prevenir obstrucción biliar, colangitis, pancreatitis, porque además, como ya les mencioné, tiene alteración en la unión pancreato-biliar, retraso en el crecimiento y fibrosis hepática y, por supuesto, disfunción del hígado. En estos casos, lo que será es una corrección quirúrgica que permita eliminar ese segmento biliar que está dilatado y permitir un restablecimiento de ese flujo biliar, realizar una hepatoyeyunostomía en Y de Roux, que permite que haya un segmento más largo de intestino donde unen la vía biliar para evitar que haya reflujo biliar y riesgo de colangitis en estos pacientes. Y bueno, ya hablamos de las causas quirúrgicas. Recuerden, atresia biliares y dilatación de la vía biliar, congénita de la vía biliar. Y ahora vamos a hablar de las causas genéticas, que es la segunda causa más frecuente que vemos nosotros en nuestra praxis diaria asociada a colestasis. El 25% de ellos, de las causas de colestasis, es de causa genética. Y como vieron allí, hay defectos monogénicos en casi el 50% de los casos. Y entonces, dentro de las causas más frecuentes encontramos al síndrome de Alagille. Este es el doctor Alagille, era un gastroenterólogo patólogo francés que en 1969 describe por primera vez el síndrome de Alagille. No lo describe como Alagille, sino como la displasia o síndrome arteriohepático, porque veía que había unas alteraciones cardíacas o arteriales asociadas. Entonces, este es el nombre del primer artículo donde se reporta el síndrome de Alagille en París. Posteriormente, unos años después, en compañía de otros doctores, el doctor Alagille evidencia que hay una hipoplasia ductular y describe el síndrome de una forma más profunda. Entonces ya le establece unas características de facies, evidencia unas malformaciones vertebrales, ve una alteración en el desarrollo sexual, físico y mental y una alteración, por supuesto, cardíaca. Me pareció interesante traerles este primer artículo y el segundo artículo que escribió el doctor Alagille. Recuerden que el síndrome de Alagille se presenta en aproximadamente 1 en 50.000 a 70.000, pero los estudios recientes y la epidemiología reciente ha visto que casi 1 de cada 30.000 niños pueden tener síndrome de Alagille. Es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta al hígado, es de herencia autosómica dominante, pero tiene una expresión variable, o sea, no todos los pacientes van a tener las mismas características fenotípicas y se debe a una alteración en el gen JAK1 y Notch que codifican para la vida del Notch. Aproximadamente el 95% de los niños van a tener una alteración en el JAK1 y solamente un 2.5% en el Notch2. Puede haber mutaciones de nuevo casi en el 50% de los pacientes y se han encontrado variantes de significado incierto casi en el 4% de los casos. Va a haber una disminución de los conductos interglobulares y es la causa de ese 25% que yo les estoy diciendo, hasta el 15% puede ser secundario a síndrome de Alagille. Entonces aquí les traje un cuadro para que vean y de este cuadro me parece muy importante cuáles son los sistemas, como ya les dije, es una enfermedad multisistémica, los sistemas involucrados, cuáles son las manifestaciones clínicas y cuál es la incidencia a lo global de cada una de esas afecciones. Y fíjense cómo el sistema involucrado hepático, casi el 100% de los pacientes, bueno, hasta el 100% va a tener afección hepática y lo que vamos a ver es disminución de los conductos biliares, hiperbilirubinemia conjugada o directa, van a tener colestasis crónica, prurito. ¿Y por qué puse prurito rojo y remarcado? Porque es una de las causas más importantes de alteración de la calidad de vida de estos pacientes y de indicación de trasplante hepático. Presencia de santomas o deficiencias de vitaminas liposolubles y pueden cursar con enfermedad hepática terminal. Desde el punto de vista cardíaco pueden tener anomalías estructurales como estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar y tetralogía de Fallot. Esquelético pueden tener anomalías vertebrales, que es lo que ya con nosotros hemos visto frecuentemente como hemivértebras o vértebras en mariposa, que no haya fusión del arco anterior de las vértebras, casi en el 93% de los casos. Desde el punto de vista facial, estos niños van a tener una frente prominente, unos ojos profundos con hipertelorismo moderado, una barbilla que es puntiaguda y la nariz recta o en silla de montar con una punta que va a ser bulbosa. En cuanto a el sistema ocular, pueden tener embriotoxón posterior, aunque la población general podemos tener embriotoxón posterior sin tener síndrome de Alagille. Vascular, pueden tener hemorragias intracraneales, anomalías vasculares sistémicas en la aorta, en las arterias renales, en la arteria celíaca, mesentérica superior y subclavia. Y en renal pueden tener displasia renal, acidosis tubular renal y obstrucción ureteropélvica.
Aquí vemos en estas imágenes que les traje cómo estas son las primeras, una de las imágenes que se publicaron en 1975 cuando el doctor Alagil hizo el segundo artículo que les mostré. Y fíjense cómo mostró la presencia de San Tomás en este bebé. Después muestra a este niño con la frente prominente, los ojos con un poco de hipertelorismo, la nariz sencilla montar y la punta bulosa o bulbosa, y cómo la mandíbula termina como en punta. Fíjense que estas son todas las primeras descripciones que hizo el doctor Alagil en 1975. Esta es la progresión de cómo se ven los niños al crecer en estas tres imágenes, la presencia del embriotoxón posterior, que lo podemos ver acá con la lámpara de hendidura, y la presencia de hemivértebras o de vértebras en alas de mariposa, con la falta que ustedes ven acá en alas de mariposa, la ausencia ya sea de hemivértebras, ausencia de fusión del arco anterior o en las alas en mariposa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos actualizados para síndrome de Alagil? Y entonces ahora tenemos esos criterios actualizados y dicen más de 4 o igual a 4 criterios clínicos mayores para un diagnóstico clínico, ya sea la colestasis, las anomalías oculares, los rasgos faciales típicos, la cardiopatía congénita y las anomalías esqueléticas. Ya no se requiere biopsia hepática, sine qua non. Y recuerden que si citamos una biopsia hepática en menores de 6 meses, puede que no encontremos la disminución de los ductos, porque este niño es un niño inmaduro que probablemente no necesariamente tiene que ser un Alagil, entonces puede tener disminución de los ductos biliares porque apenas está en proceso de crecimiento, por supuesto. Y solo la colestasis puede ser suficiente como un criterio inicial para el Alagil. Digamos, dentro de estos criterios encontramos que hay un diagnóstico con un apoyo genético familiar y, por supuesto, si tenemos una mutación en el JAK1 o una historia familiar positiva, y el diagnóstico se confirma con uno o más criterios mayores, incluso si no se cumplen los 4 criterios clínicos. ¿Qué vamos a encontrar en laboratorios? Transaminasas elevadas, principalmente la LT, que es la más sensible de hígado, GGT elevada de forma importante, incluso 20 veces elevada, e hipercolesterolemia. En cuanto a la colestasis crónica en estos pacientes, hay ausencia de predictores genotípicos que nos puedan decir qué tanto va a progresar esa enfermedad o no. Es muy importante entender que la colestasis crónica tiene un impacto en la vida del niño, no solamente desde el punto de vista físico, por supuesto, sino en el prurito, porque el prurito va a generar, por el acúmulo de sales biliares, va a ser de inicio temprano, y además eh, puede no ser también asociado al aumento de sales biliares séricas, va a estar independiente a nivel de la bilirrubina, pero puede convertirse en el síntoma más incapacitante de estos pacientes. Hablando puntualmente de síndrome de Alagil, hay otras enfermedades, por supuesto, que cursan con prurito. Quise mostrarles este estudio, que es el estudio GALA, que es un estudio que fue realizado en el 2021 y que buscaron en este estudio caracterizar esta evolución clínica y cuáles son los resultados de estos niños con síndrome de Alagil, resultados hepáticos, en esta corte pediátrica internacional. Y entonces, en esta corte pediátrica internacional fue hecha desde 1997 hasta 2019, fue hecha en 67 centros y tuvieron en cuenta más o menos 29 países. De todos esos sujetos que tuvieron reportados en esa base de datos, pudieron tomar más o menos 1.433. ¿Y qué vieron en esos pacientes? Me parece muy interesante ver que fíjense que el 85% de esos pacientes tenían colestasis neonatal, o sea, tenían un antecedente de colestasis neonatal, y vemos cómo se correlaciona con el cuadro que les mostré anteriormente, que casi el 100% de los niños con síndrome de Alagil van a tener compromiso hepático. Pues van a tener compromiso hepático, tienen. Y fíjense que vieron ellos en este estudio, que la supervivencia del hígado nativo, más o menos a los 5 años era el 66%, y a los 18, o sea, cuando se acaba nuestra etapa pediátrica, el 40%, solamente el 40% vivía con su hígado nativo. ¿Qué eventos hepáticos adversos vieron? El 66% a los 18 años, más uno o más eventos hepáticos antes de los 18 años, como hipertensión portal, trasplante, dentro de los eventos hepáticos adversos era el trasplante o muerte. Y otro dato muy importante, primer dato, 85% tenía colestasis neonatal. Y el otro dato importante, el síntoma más común e incapacitante en esta cohorte de estos 1.463 pacientes era el prurito. Fue reportado en el 74% como la principal indicación de trasplante hepático. Luego los santomas en el 24% de los casos, típicamente a los 2 años. ¿Y qué biomarcadores vieron pronósticos tempranos? Bilirrubinas totales menores de 5, entre 6 a 12 meses, tenían el mejor pronóstico. Mayores de 10 tienen un riesgo elevadísimo de trasplante, y una ST mayor de 152, mayor riesgo de trasplante hepático. La histopatología era muy variable.
se dieron cuenta que la edad media del trasplante era 2,8 años y dentro de esas indicaciones hablamos que principalmente era el prurito, luego la falla para crecer, la enfermedad ósea, los santomas, el déficit de vitaminas enmarcado dentro de la falla para crecer, por supuesto, y la supervivencia del paciente 92% a los 5 años. A los 10 años 91%, a los 20 años 88%. Y la supervivencia del injerto, que es otra historia, a los 5 años 88%, a los 10 años 86%, a los 20 años 83%. La corte que vieron de estos pacientes, 8,5% de mortalidad. Y la principal causa, no solamente complicaciones hepáticas, sino también cardíacas y principalmente se generaban en los primeros 5 años de vida. Y entonces en estos pacientes, ¿qué hay que tener en cuenta? Por supuesto, el tratamiento tiene que ser orientado a crecimiento y nutrición, monitorizar la progresión de la enfermedad hepática. Hay descrito carcinoma hepatocelular en estos pacientes, tratar la deficiencia de vitaminas liposolubles y puse nuevamente en mayúscula el prurito. Dentro del tratamiento del prurito, por supuesto, siendo que es muy importante, tenemos como primera línea todos los medicamentos que ustedes ven acá y como segunda línea los que ustedes ven acá. Vamos a hablar un poco de los inhibidores del receptor o del recaptador de ácidos biliares a nivel ileal, pues porque es tal vez el que menos nosotros conocemos o tal vez menos nos hemos visto bombardeados o involucrados con ellos, pero están digamos que tienen unos estudios fase 3 muy importantes. Entonces, ¿qué hacen en estos medicamentos? Está el IBAT, que es el receptor, digamos que el canal que se encuentra a nivel del ilion, que permite que haya circulación enterohepática. Recuerden que la gran mayoría de nuestras sales biliares las tenemos es por circulación enterohepática, un porcentaje muy poco las seguimos produciendo de nuevo. Y cuando hay alteraciones de flujo de ácidos biliares hacia el duodeno, pues va a haber aumento de ácidos biliares séricos. ¿Y qué es el IBAT? Entonces, este IBAT, así como ustedes lo ven, por acá se hace la circulación enterohepática de las sales biliares y los inhibidores de ese IBAT se portan como este taponcito. Van a bloquear de forma selectiva ese receptor, permitiendo que no haya circulación enterohepática de esos sales biliares y que no haya aumento de ácidos biliares séricos. Y eso va a permitir, por supuesto, que haya menos prurito. Dentro de las otras causas genéticas que quisiera yo traerles en esta charla que estamos teniendo es la colestasis intrahepática familiar. Y fíjense cómo también tiene una incidencia importante, o sea, cercana a lo que pasa con el síndrome de Alagil. Dijimos que el síndrome de Alagil había estudios de 1 en 170,000, 150,000, pero que los estudios recientes estamos viendo que 1 en 30,000. La colestasis intrahepática familiar más o menos 1 en 50,000 o 1 en 100,000. Va a haber una alteración en la síntesis y también en el transporte de ácidos biliares y por supuesto como todas las colestasis va a llevarnos a daño hepático progresivo y enfermedad hepática terminal. Solo como para traerles un esquema, digamos que un poco más didáctico, tenemos el hepatocito, el colangiocito, el lumen, o sea, el ducto, y hay varias colestasis intrahepáticas familiares, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y otra adicional. Sin embargo, quise hablar de las tres más frecuentes, la FIC1, la FIC2 y la FIC3, donde hay alteración en la FIC1, que es este canal que se llama el FIC1, donde hay una alteración en estas concentraciones de fosfolípidos a nivel de la capa del citoplasma, del ectodermo de la capa citoplasmática intracelular y extracelular. El BSEP, que es un transportador que permite que contracorriente se muevan las sales biliares y por supuesto si hay un daño en este canal, pues va a haber un acúmulo de esas sales biliares a nivel hepático y del MDR3, que es el tercer gen involucrado, o bueno, más bien receptor, excúsenme, en la PFIC3, que está añadiendo una alteración también en la fosfatidilcerina a nivel del hepatocito. Entonces, quisiera que recordáramos que en las colestasis intrahepáticas familiares, que son tal vez la segunda causa más frecuente de colestasis genética, tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, vamos a hablar de la PFIC1. La PFIC1, como ya les expliqué, tiene una alteración en este canal y tal vez es la que es importante tener en cuenta junto con la PFIC2, que vamos a encontrar que tienen GGT elevada. Entonces, son esos pacientes que tienen colestasis, GGT elevada, pero en la PFIC1 puede haber afectaciones extrahepáticas. ¿Por qué? Porque este canal se encuentra en otros órganos como páncreas, intestino. Entonces, estos niños pueden cursar con diarreas crónicas, fallas para crecer, hipoacusia
Y estos pacientes son de las colestasis intrahepáticas familiares las que pueden tener manifestaciones extraintestinales, extrahepáticas, como intestinales, como ya les mencioné, hipoacusia, etcétera. El ácido ursodeoxicólico es uno de los medicamentos que podemos usar para este tipo de colestasis intrahepática familiar. En ellos podemos usar derivaciones biliares externas o internas. Dentro de la PFIC tipo 2 hay una alteración, como ya les mencioné, en la excreción de ácidos biliares contracorriente, por supuesto, contra concentración, porque por supuesto que hay más concentración aquí, menos concentración. Y son pacientes que usualmente si no van a tener manifestaciones extraintestinales, tienen GGT normal con colestasis, prurito también importante en estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta en los pacientes que estemos sospechando con colestasis intrahepática familiar los antecedentes familiares, por ejemplo, de prurito materno durante el embarazo, porque puede haber relación desde el punto de vista genético para estos pacientes. Y por último, la tipo 3, que tal vez es la más tardía, la tipo 1 y la tipo 2 son más de presentación lactantes o niños más pequeños, la tipo 3 es niños un poco más grandes. En estos, por supuesto, la colestasis va a ser un poco más tardía. Y la diferencia con la tipo 1 y la tipo 2 es los niveles de gamma-glutamiltransferasa. En estos pacientes vamos a encontrar niveles de GGT normales. El diagnóstico, por supuesto, es genético y en ellos, como en los pacientes de Alagil, de las complicaciones más frecuentes va a ser el prurito. Y en estos pacientes, por eso es muy importante tener en cuenta los medicamentos que les mencioné de primera línea como tratamiento del prurito y de segunda línea. Y dentro de ellos, como les mencioné, los inhibidores del receptor de recaptación de ácidos biliares a nivel del hilio. Por último, para terminar, quisiera tener unas conclusiones de esta charla que tuvimos. Y es muy importante recordar que la colestasis en el neonato y en el lactante representa una condición potencialmente grave y existe un abordaje diagnóstico temprano y sistemático. Sistemático porque así como les mostré las preguntas que tenemos que hacernos cuando nos enfrentamos a un niño con colestasis, tenemos que hacer ese abordaje sistemático para prevenir un daño hepático irreversible. Todo lactante, y claro, neonato, de más de 14, con ictericia persistente, más de 14 de días, debe ser evaluado. ¿Con qué? Con un perfil hepático completo, idealmente una ecografía. Pero lo mínimo que debemos tener son las bilirrubinas totales y diferenciales. En cuanto al espectro etiológico, como vimos en el pastel que les mostré, es amplio, pero requiere un enfoque integral que permita descartar inicialmente causas anatómicas, genéticas como segunda causa, metabólicas, infecciosas y endocrinas. Y la precisión diagnóstica es clave para orientar el tratamiento y además es lo que nos va a permitir tener un buen o mal pronóstico en estos pacientes. Dentro de las patologías genéticas, como les mostré, el síndrome de Alagil y la colestasis intrahepática familiar, en estas dos, digamos, dos patologías, el prurito puede ser el síntoma más incapacitante, independientemente, como vimos, de los niveles de bilirrubina, incluso de sales biliares, y es uno de las indicaciones más frecuentes para llevar a esos pacientes en trasplante hepático, como vimos en el estudio que les mostré. Y por último, la introducción de los inhibidores IBAT ha revolucionado y está revolucionando el manejo del prurito en estos pacientes y está demostrando eficacia clínica en estudios fase 3. Por ahora no tenemos en este momento disponibles los medicamentos, pero están en estudio para que se conviertan como una herramienta disponible próximamente para el manejo del prurito de estos pacientes y, por supuesto, permitir que permanezcan más tiempo con su hígado nativo. Por último, el seguimiento multidisciplinario y longitudinal es esencial en estos pacientes y siempre hay que priorizar nosotros como pediatras el crecimiento, el estado nutricional, la función hepática y sin olvidar nunca la calidad de vida. La sospecha clínica, la evaluación estructurada, otra vez sistemática y el conocimiento actualizado de terapias emergentes es fundamental o son fundamentales en la práctica pediátrica para abordar, no solamente abordar el diagnóstico de la colestasis, la etiología, sino también para tratar todas estas consecuencias que tiene la enfermedad hepática, o sea, colestasis, sea cual sea la causa. Les agradezco mucho por su atención y espero que hayan disfrutado mucho la charla. Bueno, no siendo más, doctora, feliz noche, que descanse y un placer. Mismo. Espero verla Un por abrazo. aquí en Medellín pronto. Bueno, a todos, Claro que sí. mil gracias, feliz noche, Hasta luego. hasta luego.